Ahora van a ver por qué digo que es complejo. Este es un pequeño mapa de lo que es el sistema de salud en Argentina. Ven, tenemos un sistema público, un sistema privado, no sé si ven la flechita, y un sistema de obras sociales que es intermedio, que es un poco público, un poco privado, un poco, ahora les voy a contar un poco qué es las obras sociales, cuál es su naturaleza jurídica. Tenemos varias, tenemos también incluir salud, que les voy a hacer una pequeña apertura, después ustedes lo van a desarrollar en la próxima charla, así que no vamos a ahondar en eso, pero vamos a hacer una pequeña presentación como para que tengan idea dónde se ubica, por eso lo ubico dentro de la lista del sistema público. Van a ver que está ahí, en el sistema público. Esto es súper complejo, porque si bien yo le pongo acá que los usuarios son las personas sin cobertura médica, en el sistema público, en el sector de obras sociales son los trabajadores en actividad, monotributistas y jubilados, y en el sector privado los que derivan aportes son los usuarios directos, a veces hay una mezcla de todo esto, porque a veces pueden tener algunas prestaciones, en el caso de los trabajadores en actividad, que sean prestados a través del servicio público, los que tienen obras prepaga también, pueden ir al servicio público, y quien la financia también va mezclándose un poco entre unos y otros, y quienes los tienen a cargo también, hay una mezcla de todo, esto lo vamos a ir desarrollando, pero vemos, por ejemplo, yo puedo tener el prestador de hospital público, el prestador hospital público es un prestador que puede ser para cualquiera en el sistema, no necesariamente el privado, pero una persona que no tiene obra social y no pertenece a ninguna prepaga, también pueden atenderse en un sistema privado. ¿Por qué? Porque le dan la cobertura a través de era muy común en una época, ustedes deben recordar cuando no había tomógrafos en todos lados, que se los derivaba a una institución privada para que se le hiciera la tomografía, aunque sea un paciente de hospital público. Entonces estos sistemas, si bien por eso no le llamo un sistema fragmentado, porque en realidad trabajan en coordinación, y se vio mucho durante el COVID este trabajo en coordinación. Existe una coordinación rudimentaria, muchas veces está llevada a cabo por el interés propio de cada uno de los integrantes, pero hay una coordinación entre estas cosas. Vamos a avanzar y vamos a empezar con el sector público. En el sector público vamos a hablar, la Constitución Nacional no habla del sistema público de salud. No hay ningún artículo de la Constitución Nacional que diga que la Argentina como entidad tiene un sistema público de salud. Sí las provincias, sí las constituciones provinciales, la mayoría de las constituciones provinciales tienen desarrollado, establecido específicamente que hay un sistema de salud público. En el caso de Nación esto no pasa, no está, solamente se refiere a la salud en dos artículos. Uno relacionado con el ambiente, o sea, los habitantes tienen derecho a un ambiente sano, en el artículo 41, y en el artículo 42, los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a la protección de su salud, en cuanto consumidores de bienes y servicios. Por lo tanto, no hay una definición específica de lo que es el sistema público de salud en la Constitución. Tenemos, por otra parte, en la Declaración Americana de Derechos Humanos, Derechos y Deberes del Hombre, que integra la Constitución Nacional, hay un artículo que se refiere a la salud, que es: toda persona tiene derecho a su salud, que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica. Pero tiene una salvedad, como todo convenio internacional, dice correspondiente al nivel que permite los recursos públicos de las comunidades. No todos los estados tienen un derecho, una salud pública o un sistema de salud público gratuito. Pueden tener un sistema de salud no necesariamente gratuito, por lo tanto ninguna convención va a hablar de acceso público gratuito al sistema de salud. Es lo único que esboza. Recuerden que sí en las constituciones provinciales, pero en la nacional no.
Por otra parte, la Constitución Nacional, ahí vamos a ver por qué esto de las provincias sí, en el artículo 121 dice que las provincias conservan todo lo que no haya delegado la nación. ¿Y saben qué? La salud no la delegó a la nación. Se guardó el poder de policía sobre salud, cada provincia, por lo tanto, es a ellas las que les corresponde la salud. No lo delegó Nación, por lo tanto Nación, para consensuar con las provincias, necesita consensuarlo a través de la COFESA. No lo puede hacer por sí misma, obligando a los ministerios provinciales a cumplir con sus reglas, porque cada uno se reservó para sí lo relacionado con la salud, entre otras cosas, ¿no? Pero la salud específicamente, que es el tema que tratamos hoy. Entonces, tenemos el sector público que tiene, para que veamos la locura que hay, tenemos un Ministerio de Salud Nacional que abarcará cuestiones que tienen que ver con cuestiones nacionales de salud, y las cuestiones nacionales de salud son las que, reglas generales, las que se aplican en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las que se aplican en las fronteras. El resto es reservado a las provincias. 24 ministerios provinciales, en realidad son 23 ministerios provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más de 1.200 municipios con secretarías de salud propias, 62.453 establecimientos de salud, miren la locura que tenemos acá, de todos los niveles de atención, desde salitas, desde consultorios, desde centros odontológicos, desde centros de discapacidad a hospitales. Solo 6 hospitales son nacionales, y de esos 6 hospitales nacionales, solo uno es integral, que es el Hospital Posadas. El resto son hospitales específicos orientados, entre ellos está el Garrahan, pero el Garrahan es tripartito, no es nacional exclusivo. Y después tenés los de salud mental, como el Melchor Romero, el otro, Montes de Oca. Bueno, tenés esos centros. Solamente hay uno general, que es el Hospital Posadas. Ahora vamos a hablar un poquito dentro del sistema de salud. Tenemos algo que fue bastante nombrado, ahora ya casi no se nombra, cada tanto aparece en alguna normativa, que es el CUS, que es la Cobertura Universal de Salud. Habrán escuchado nombrar la Cobertura Universal de Salud, que iba a ser un plan integral. En realidad era una estrategia de salud cuya idea era, a través de estos fondos que se habían sustraído, se sustrajeron, se tomaron del Fondo Solidario de Redistribución, se quería implementar este sistema de cobertura de salud, que tenía como idea crear un sistema de una canasta prestacional, como un sistema mixto entre una obra social, lo que es incluir salud, pero para la población en general, o sea que es una canasta, donde la persona tenía un carnet de identificatorio y tenía una historia clínica centralizada. Hubo algunas, se implementó en algunas provincias, La Rioja, Mendoza, un principio para empezar a trabajar sobre esto, pero bueno, esto quedó como, no pasó más de eso. Sigue existiendo, sigue habiendo un fideicomiso que lo administra el Ministerio de Salud, pero no hubo un desarrollo integral del sistema de salud, de esta cobertura universal de salud. Esta cobertura universal de salud también estaba tratada en la ley 23661 como una idea máxima, o sea, la idea era tener un sistema de salud integrado, tanto público como de obras sociales, y de aquellos que adhirieran, y tener esta cobertura para todos iguales, unificada, con una canasta de prestaciones básicas para todos, como sería el PMO. Esto nunca prosperó, esto quedó ahí. Se transfirieron estos millones y quedó en eso.
Después tenemos, bueno, les voy a hacer una pequeña apertura de lo que es el programa federal Incluir Salud, porque la idea es que ustedes van a tener una charla sobre este tema, así que solamente les voy a nombrar algunas cuestiones. Es un programa que brinda cobertura médico-asistencial a todas aquellas personas titulares de pensiones nacionales no contributivas. Recuerden que hay otras pensiones en algunas provincias, pero estas son las nacionales. Es un programa que en este momento, o sea, cuando fue creado no, porque pertenecía al Ministerio de Salud, pero a través de la creación de la agencia y diferentes decretos fue incluido en la Agencia Nacional de Discapacidad, de asistencia financiera a las provincias. Esto es importante que sepan, igual se lo van a aclarar, asistencia financiera a las provincias que adhieran, las cuales administran fondos mediante unidades de gestión y brindan servicio de salud a sus beneficiarios. Es decir, la prestación está a cargo de la provincia. Lo que hace Incluir Salud, a través de este fondo de Incluir Salud, es derivarle una cápita a la provincia para la atención de estas personas. Pero la atención es a cargo de la provincia donde vive la persona. Si la persona es de la provincia de Buenos Aires, es la provincia de Buenos Aires. Si la persona es de La Rioja, es la provincia de La Rioja, la encargada de dar las prestaciones. Esto es complejo de entender. Si uno no entiende esto, que en realidad lo que hace Nación es derivar la cápita para que se den estas prestaciones, establecer cuáles son los montos a pagar y reglas generales que la van a aplicar cada una de las provincias. Y acá está la clave de la clave. Perdón, Sandri, ¿te puedo hacer una preguntita? Sí, decime. Porque eso yo no lo entendí. O sea, Incluir Salud para mí siempre es un misterio en un punto. O Sí. sea, ¿qué quiere decir que derive la cápita? A ver, ¿de dónde salen los fondos para la cobertura de Incluir Salud? Del Sí. propio aporte que hace la persona. A la persona que tiene una pensión no contributiva se le retiene una parte, un aporte para la prestación de salud. La persona puede o no usar la prestación, pero a todos se les descuenta. Ok. Y eso es... Ese fondo, siempre se genera un gran fondo, la Nación se lo deriva, le deriva por esa persona. O sea, yo tengo 10 personas viviendo en la provincia de Buenos Aires, con pensión, le derivo 10, o sea, no me acuerdo no sé cuál es el monto en la actualidad de la cápita, porque no pensé en ahondar esto, porque si no se los buscaba. Está bien, 10 pero ponele unidades. que salga 10 pesos, o sea, 10 pesos, y yo tengo 10 personas, entonces a la provincia le deposito 100 pesos para que atiendas a estas personas con los requerimientos que necesiten. Ese es el sistema de Incluir Salud. O sea, pero la provincia entonces no pone plata. La provincia hace un soporte de la plata, porque la cápita no siempre es suficiente. Okay. Perdón, Sandra, acá me fijé, la cápita, por ejemplo, de una pensión no contributiva por discapacidad es 788 pesos. Perfecto, bien, está actualizado. Entonces, bueno, esa es la cápita, eso es lo que derivan. Imagínense que el aporte es inferior hasta el aporte de un monotributista, que es bajo. Es un aporte bajo, pero está relacionado con el aporte que hace la propia persona a través de su pensión, porque en su pensión le descuentan esto. Ok. Entonces, esto va ahí. Suma algo más Nación y lo deriva a provincia, y provincia se hace cargo de todas las prestaciones con esta cápita, más lo que ponga a nivel propio. Recuerden, y esto es importante, bueno, no sé si lo sabían, pero seguramente igual, recuerden que dentro de 2 semanas van a tener algo sobre esto específico. Las prestaciones deben brindarse a través de la red pública. Red pública. No, lo pasé de largo. No es a través de prestadores privados. Solo prestadores privados si la red pública no tiene prestaciones para brindar a través de su sistema de red público. O sea, no va a tener eso.
Bueno, el programa, les decía, no es una obra social. ¿Por qué es importante saber que no es una obra social? Porque si la persona podría ser beneficiaria de una obra social porque su familia tiene una obra social y lo puede incluir, o no por propio, pues si está trabajando no puede tener pensión, tiene que suspender la pensión no contributiva, pero si sus padres tienen obra social y lo incluyen, tiene derecho a ser incluido en la obra social. Tanto obra social como PAMI lo tienen que incluir, pero con la salvedad que no puede incluir salud. Tienen que renunciar a usar incluir salud. Entonces, tiene derecho a la obra social no usando. Y lo que dice la norma es que no puede tener ninguna obra social. Ahora vamos a ver un poquito el juego de qué pasa con las provinciales y las nacionales, que uno puede tener las dos en este juego, pero no puede si va a usar incluir salud. Si tiene IOMA, no usa incluir salud. Si tiene PAMI, no usa incluir salud. Una u otra, porque es un programa de salud, no es una obra social. Es muy específico y es para aquellos que no tienen acceso a prestaciones a través de otro sistema. Entonces, habíamos dicho, es un sistema de aseguramiento público de acceso a servicios de salud de los beneficiarios de pensiones no contributivas a través de los gobiernos de las respectivas jurisdicciones donde residen, provincia de Buenos Aires. Lo más importante es la en este idioma. Mira. Hola. Los servicios médicos que prestan las distintas jurisdicciones a los beneficiarios de pensiones no contributivas deberán ajustarse a lo dispuesto por el programa médico obligatorio. Si bien habla del programa médico obligatorio, tiene una canasta básica de algunas prestaciones específicas. Todo lo que es trasplante, recuerden que una persona que es trasplantada tiene dificultades para conseguir trabajo, tiene determinada incapacidad laborativa, le pueden dar una pensión no contributiva. Recuerden que la pensión no contributiva es por incapacidad laborativa, no necesariamente discapacidad. Son dos cosas, son dos conceptos distintos, a veces se suman y tienen que ver con lo mismo. En general una persona que tiene capacidad laborativa tiene alguna discapacidad, pero una persona que tiene discapacidad no necesariamente tiene capacidad laborativa. Entonces una incluye y la otra a veces no lo incluye a todo, así que son dos cosas, dos conceptos distintos. Y en el 2018, esto que yo les decía, se transfirió desde el Ministerio de Salud, donde antes uno iba a reclamar todo por lo de incluir salud, al Ministerio, a la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Quiénes son los beneficiarios del sistema? Los beneficiarios son los titulares de las pensiones no contributivas, que no posea cobertura médica por ningún otro tipo de prestación, que no tenga derecho a tener una cobertura médica, o sea, que no integre una familia que lo tenga a cargo y que lo pueda incluir a un sistema, a una obra social, tanto nacional como provincial. Y a veces el titular de la pensión no contributiva puede incorporar a algún familiar, pero tiene que tener condiciones específicas. Tiene que requerir una atención especial de salud, que no pueda ser cubierta simplemente, y que no cumpla con los requisitos para ser titular por sí mismo de una pensión no contributiva. Entonces, son esas condiciones, y tener la autorización de ANDIS. ANDIS debe aprobar esa incorporación, no es que uno va a incluir salud como un ente individual y se afilia, si reúne dos requisitos. No, tienen que pasar por ANDIS, ANDIS tiene que dar una autorización porque va a evaluar todo el cuadro social de esta persona y va a decir si corresponde o no la incorporación. Y ahí pasa a integrar esto de los padrones provinciales y esto de la cápita que ya lo hablamos y le había dicho. Bueno, esto es más o menos como para que tengan un panorama de lo que era el sistema de salud público, que es al que acceden las personas que no tienen ninguna cobertura de salud. Por eso incluir salud en estos, porque es aquel que no tiene ningún tipo de prestación.
Pero después tenemos este otro sistema, que es un sistema que es el que tiene cobertura de la mayoría de las personas. Ahora vamos a ver más o menos el número, pero la mayoría de las personas tienen una obra social, nacional o provincial, pero una obra social. Y les decía, acá tenemos un montón. Tenemos las obras sociales nacionales, que son las de la ley 23660, que ahora después se las voy a describir bien, las obras sociales provinciales, que son para sus funcionarios públicos provinciales, las obras sociales de policía, judiciales, de seguridad, del Congreso, que son un grupo de obras sociales que tienen las mismas características, pero que no integran el Sistema Nacional de Seguro porque no adhirieron, y PAMI, que PAMI, ahí tenemos una situación distinta, porque si bien PAMI, por la ley 23660, está incluida dentro de las obras sociales nacionales, y uno puede en la superintendencia presentar un reclamo por falta de cobertura de PAMI, y la superintendencia va a regular, PAMI no aporta al Fondo Solidario, por lo tanto no recibe contraprestaciones de la super. Sí control, pero no contraprestaciones. Por lo tanto hay una relación sui generis de PAMI con la super, y tiene criterios propios para la presentación de reclamos. Uno debe primero reclamar ante PAMI, y después con esa formalidad ir a reclamar en la superintendencia por incumplimiento de algo que haya dicho PAMI. Pero Sandra, discúlpame, ¿qué sería una contraprestación? Las obras sociales, ahora igual esto lo voy a desarrollar un poquito más, las obras sociales tienen a través del Fondo Solidario de Redistribución el recupero de prestaciones de alto costo, como discapacidad. Entonces, las obras sociales aportan, hacen un aporte al Fondo Solidario de un 10%. Vos el aporte que haces a la obra social, sacan un 10% y se envía a la superintendencia, al Fondo Solidario de Redistribución, y cuando la obra social tiene un gasto de alto costo, que esté dentro de la norma, que puede ser o de discapacidad o de cualquier otro dentro de la norma, como oncología, como adicciones, tratamiento de adicciones, hay varias, o como prótesis, bueno, todas esas cosas se recuperan del fondo mediante trámites específicos. O sea que el gasto lo hace la obra social, pero recupera parte de ese gasto a través del Fondo Solidario. Eso es una contraprestación que le da o sea, administra ese fondo y le otorga, pero como PAMI no aporta a ese fondo, no puede venir a pedir nada, digamos. No puede reclamar ninguna plata de ahí. Claro. Bien. Entonces, Perdón, Sandra, perdón, Sí. me quedé pensando. Entonces, ¿no recibe del Estado un reintegro? Esto cuando no es son, del por ejemplo, Estado, Esto no es del Claro. Estado. Claro. Ahora se los voy a explicar qué es el fondo. El fondo no es del Estado, no es plata. Eso, esperen que ahora les voy a explicar. Continuará esto. Perdón, quizás nosotros nos estamos confundiendo con el Sistema Único de Reintegro. Bueno, el Sistema con Único de Reintegro no es del Estado. Claro, mira, Administra el Estado, pero no es plata del Estado, es plata de los trabajadores. mirá vos. Nunca fue plata del Estado. Es más, la superintendencia no recibe plata del Estado. No recibe aportes del Estado. No. Son aportes de los trabajadores. Esto que yo te decía, aparte de tu obra social, del aporte que vos haces, a vos te descuentan un 3%, y la contribución de la patronal, digamos, de las empresas, entidades, es de un 6%. Sobre ese monto, que es un 9%, digamos, de tu salario representa, sobre ese monto se descuenta un 10% que va al Fondo Solidario. O sea, que el aporte que vos hiciste, que hizo tu empleador por ser su trabajador, una parte va a este Fondo Solidario. Por eso no es plata del Estado, es plata del mismo trabajador. O sea,
es sueldo diferido, sería. O sea, cuando yo me atiendo en la obra social, es un sueldo diferido. Estaría lo que yo no estoy gastando, lo que no estoy recibiendo todos los meses de 3%, fui y lo gasté en médico. Lo consumí en médico, es sueldo diferido. Entonces, ese sería como, uno tiene que entender eso porque dice, ¿el Estado le dio a las obras sociales? No, no le dio el Estado. El Estado que administra habilitó el pago sobre fondos propios de los trabajadores, por prestaciones a los trabajadores. ¿Es como un seguro que tienen las obras sociales cuando tienen estos gastos con respecto a lo que es discapacidad? Algo parecido así. Hay un proyecto de un sistema de seguros, pero esperen que lleguemos a ese punto, les quiero contar un poquito. Les decía, hay una multiplicidad de obras sociales o institutos que brindan servicio de salud a sus afiliados que tienen un par de características unificadoras. Son creadas por ley, para hacer una obra social fueron creadas por ley, y los aportes son obligatorios por ley. Uno no puede decir, bueno, yo trabajo pero no aporto a la obra social. Solamente no aporta el autónomo, el resto aporta a la obra social. La use o no, tiene que aportar a la obra social. ¿Por qué? Porque es un sistema solidario. Todos aportamos porque si hay una persona con discapacidad le van a pagar de ese fondo. O la obra social va a cubrir esa prestación de alto costo. O el tratamiento de medicamentos carísimos a través del aporte de todos. Porque si uno tuviera que recibir prestaciones por el aporte único que da, se terminaría rápidamente. Esto que le decía también se los explicaba en Incluir Salud. O sea, con 700 pesos uno no puede cubrir todo el gasto que tiene una persona con discapacidad. Pero ese es el aporte que le da el Estado a la provincia, el Estado Nacional a la provincia, y la provincia apoya con otras prestaciones, porque si no, no llega. Y acá vamos un poquito, igual vamos a hablar un poquito de esto, pero les decía, esto de que son personas públicas, jurídicas públicas no estatales. Argentina tiene una característica muy particular que es el camino del medio. Tenemos privado, tenemos público y tenemos el camino del medio, que es el sistema del seguro de salud o las obras sociales. Es un camino intermedio, es un camino de personas jurídicas públicas, es decir, que se rigen por el derecho público, pero no son el Estado, porque las personas públicas son el Estado y la Iglesia Católica, y esas son personas públicas. Bueno, las obras sociales están enmarcadas dentro del derecho público, pero no es el Estado. Perdón, habría que chequear a ver si está en UP, no creo, como cirujano. Bueno, no sé si está como cirujano, pero bueno, te estamos escuchando. Perdón, Sandra. No, está bien. Bueno, ¿cómo es esto? Esto se los voy a pasar rápido porque quizás es como demasiado técnico, pero es importante que lo sepan. En la doctrina del derecho administrativo se impuso esto no existía, no hay una definición, ¿no? Uno no va a ir al código de Vélez y va a encontrar, o al código actual, va a encontrar la definición de lo que es ente público no estatal. Lo va a encontrar nombrado en diferentes leyes, pero no lo va a encontrar como una definición. En realidad es doctrina que se impuso a la realidad. ¿Por qué? Son aquellas entidades que son privadas, pero que tienen alta regulación del Estado. El Estado se mete en todo, en cómo deben conformarse, cómo deben dirigirse, quiénes deben dirigirla, cómo deben ser, las reconoce, las inscribe en un registro, les hace un seguimiento, puede auditarlas, o sea, tiene mucha injerencia en estas personas públicas no estatales, pero no son el Estado. Entonces, es un camino del medio. Esto no existe en otra parte del mundo. No existe en otra parte del mundo. Esto, hay estados que tienen el derecho, tienen las prestaciones públicas en diferentes formas. En Europa, por ejemplo, el trabajador aporta a un sistema público que le da prestaciones, o a través de los aportes, una entidad privada le da diferentes coberturas. Pero no existe
el sistema de obras sociales. Esto de una entidad de derecho público con alta injerencia estatal. Nosotros, por eso le digo, en Argentina nos encanta el camino del medio. Si algo es blanco, algo es negro, nos encanta el gris, y andamos por el gris, por la vida, que nos gusta mucho. En esta categoría se encuentran, miren, presten atención, los colegios profesionales que tienen potestades de gobierno de las respectivas matrículas de las profesiones, el colegio de abogados, los colegios de médicos provinciales, los colegios profesionales de otras profesiones, de psicología, todo aquel que entregue la matrícula del colegio. Por ejemplo, el Colegio de Médicos de Santa Fe es plenipotenciario y te otorga matrícula, te da habilitación de establecimientos sin internación, te da matrícula de veterinario, todo lo hace el Colegio de Médicos de Santa Fe, porque es plenipotenciario, es como una cosa muy grande. Bueno, eso es es un ente público no estatal, tiene que ser creado por ley, tiene determinados requisitos que son obligatorios. Los sindicatos, que tienen facultad de establecer convenciones colectivas de trabajo y aportes obligatorios, hablamos del sindicato. Las obras sociales, tanto sindicales como de dirección, de todas estas que son nacionales, y las provinciales también. Esas son todas, me pasé de largo, esas son todas los ejemplos de lo que son personas jurídicas de derecho público. Y ahora vamos a ver esto, para que tengan un panorama, no vamos a ahondar en cada una, y está buenísimo que van a tener una charla sobre IOMA también, así que esto va a quedar. Estas son todas las obras sociales provinciales que hay, sumada a la de Ciudad Autónoma, que no es provincia, pero está dentro de obra social. Esto es impresionante, la gama de cosas que tenemos acá es impresionante. Todas fueron creadas por ley, bueno, hay un par que es decreto ley, pero en realidad todas tienen el mismo concepto que yo les decía, son creadas por ley, tienen independencia económica entre ellas, una administración independiente, y todas, cuando uno tiene algún reclamo, debe recurrir al Ministerio de Salud de la provincia que le corresponde. Toda la autoridad de aplicación de estas obras sociales son sus propios ministerios. Entonces es ahí donde uno tiene que presentarse si tiene inconvenientes con cualquiera de ellas. Pero ven que hay una barbaridad. Es imposible aprenderse todo esto, pero quería que noten la locura esta de este sistema complejo, ¿no? Que les decía. Y después tenemos las obras sociales del Sistema Nacional, que son quizás las más conocidas por todos nosotros, que es la que vemos, salvo que tengamos IOMA, si más o menos son todos de acá de provincia o de ciudad autónoma, si no tienen IOMA o si no tienen OSBA, tienen alguna obra social del Sistema Nacional de Obras Sociales. Crea el Sistema Nacional de Obras Sociales la ley 18.610, es de 1970. Ahí es donde se crea el sistema. Si bien hay obras sociales que son anteriores a esto, o sea, existían, daban prestaciones a los afiliados, y en general su historia se remonta a los primeros trabajadores que había en Argentina, o sea, se nuclearon sobre todo los panaderos fue un gremio muy fuerte, donde bueno, empezaron a dar respuesta a ellos mismos, no encontraban respuestas en el Estado, entonces empezaron ellos mismos a crear, asociarse o a hacer mutuales para darse propias prestaciones de salud. Después también aparecen en este rango de cosas las mutuales pertenecientes a las colectividades, que también empezaron dando prestaciones de salud. Todas estas son antecedentes tanto de obras sociales como de lo que después será el sistema de prepagas. Pero es el agruparse entre todos para tener un mejor acceso y para cubrir la salud del compañero que necesitaba una prestación.
Ahora, después de eso, en 1970 se dictó la 23660, que es la Ley de Obras Sociales. Y esta es del 88, ya estamos hablando hace muchísimo tiempo, ya es viejísima, pero sigue vigente y no ha tenido modificaciones. O sea, es una ley que es troncal del sistema de salud, que es la que se aplica. Crea el régimen de obras sociales, establece el ámbito de aplicación, que va a ser la Superintendencia de Servicios de Salud, determina quiénes son los beneficiarios del régimen y sus diferentes calidades, establece el régimen de contralor de los agentes del seguro de salud, o sea, cómo los va a controlar, qué es lo que tienen que presentar, qué es lo que tienen que contarle a la autoridad de aplicación, y determina los aportes y contribuciones. Esta ley determina aportes y contribuciones al sistema, que fue variando. En un principio se aportaba un 5%, después fue cambiando a un 3%, era un 11%, en total era un 11%, después quedó ahora en el 9%, y esto sí se fue variando, pero la obligatoriedad del aporte sale de esta ley. Y el ámbito de aplicación, ¿cuáles son las obras sociales que comprende? ¿Quiénes son obras sociales dentro de todo este sistema? Son muchísimas, como van a ver acá, son un montón, algunas les voy a nombrar, las gremiales, que son las que uno quizás es la que más conoce, son aquellas que son sindicatos con personería gremial. Para poder ser una obra social, tienen que ser sindicatos con personería gremial. Y tienen que cumplir con dos requisitos: la personería gremial otorgada por el Ministerio de Trabajo, y que él mismo haya firmado un convenio colectivo homologado por el Ministerio de Trabajo. O sea, no cualquier gremio puede tener una obra social, tiene que tener estas condiciones: ser reconocido, estar inscrito en el Ministerio de Trabajo y tener un convenio propio que le permita tener obra social. Bueno, los institutos de administración mixta, que tienen que estar creados por ley, como PAMI. Si uno ve cuál es la forma de... por eso yo les decía, está abarcado por la 23660, aunque PAMI no le gusta ser regulado por la super, está abarcado pero no aporta. Lo que tiene... PAMI tiene un sistema de administración distinta. Hay parte de injerencia del Estado, pero también lo administran sus propios afiliados a través de las comisiones. O sea, hay un tema de cómo es este tipo de administración mixta. Después las obras sociales de administración del Estado, que es la administración de los trabajadores del PAMI. No PAMI, obra social de PAMI, pero es de trabajadores de PAMI. Y las obras sociales de empresas, como la obra social de Mercedes-Benz, algunas las conocerán, las de dirección, que son OSDE y ACE, y otras más que hay de dirección, pero bueno, básicamente son estas dos. Las obras sociales que surgieron a través de una ley, cuando estuvo suspendida esta ley es del 76, de diciembre del 76, por eso es históricamente relevante. Durante esa etapa se suspendieron las convenciones colectivas de trabajo, por lo tanto, este primer requisito de los gremios con personería jurídica y todo esto, no se les puede exigir a estos que tenían un convenio, pero que no había sido homologado y que tenían una obra social propia. Entonces, con el reconocimiento. Sandri, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Porque vos recién decías, esto existe nada más que aquí, en la Argentina, en otras partes es distinto. Vos que la tenés tan clara después de tantos años de superintendencia, de navegar así como abogada a todos los recovecos del sistema de salud. Nosotros escuchamos siempre esta cuestión de que nuestras obras sociales son distintas a las de otros países. Sí. Pero a mí me gustaría, si vos podés ser frescamente sincera respecto, porque a mí no me queda claro. O sea, mi marido, que está en un lugar político diferente del mío siempre, lo que me dice, bueno, obvio que eso es porque los sindicatos se quedan con una bocha de guita que no necesariamente baja a la salud. ¿Cuál sería para vos la crítica fundamental que le harías a nuestro sistema y qué cosas deberíamos nosotros buscar? O sea, porque vos decís, esto no pasa en otro lado, ok. ¿Qué pasa en otro lado? ¿Cómo es esa bolsa de plata que sostiene el sistema
público? ¿Qué Bueno, sería lo que pasa en digamos paralelo que a lo que nosotros tenemos acá? ¿Cómo es el sistema público bueno, afuera? en algunos países europeos, Inglaterra, en otros países, el sistema es, vos aportás, o sea, aportás parte de tu sueldo para cobertura de salud, jubilatoria y otros de seguridad social, y te lo cubre el Estado. Y las formas de cubrírtelo es a través de prestadores que el Estado, al que el Estado te deriva para darte esa cobertura. Esta función que cumple la obra social allá no existe y te lo cubre el Estado. O sea, En no hay algunos casos, intermediario. por ejemplo, estaba escuchando, no me acuerdo, en un país muy, muy pequeño, el sistema es, vos vas al prestador, pagás al prestador, solicitas el reintegro y te lo reintegran a los 3 meses, pero te lo reintegran. Ese es el sistema que tienen. Son distintos, y tampoco podemos compararnos nosotros con otros porque las realidades son totalmente distintas. Las realidades son distintas y los sistemas son distintos. A ver, ¿qué crítica le hago yo a este tema? Dale. Es que no hay un verdadero control. Y nada que no se controla, funciona bien. Claro. Si vos no controlás, no sabés, si no medís, no sabés lo que tenés, y si no sabés lo que tenés, no controlás. ¿Y no es la No- super la encargada de vigilar esto? No, Mira, te hago manito así. claro, ok. Porque, Mira, Mm. ahora yo se los voy a mostrar, pero por ejemplo, no se sabe cuántos afiliados a las prepagas hay. Pero ¿Cómo ¿cómo no se va a saber esto? Se No se sabe. sabe. No se sabe. O sea, no hay un dato. Hay estimaciones entre 6 y 7 millones, pero no se sabe cuántos son. Y ese dato es obligatorio que lo tenga el Estado. No está. No está. Porque no se mide, y si no se mide no se sabe, y si no se sabe no se controla. Sí, claro. Esto ¿Y eso es de lo que quién sucede. dependería? ¿Por qué no está ese dato? ¿De quién depende eso? ¿Eso es el súper? No, sí. Ok. Ok. Porque Esta es un poco la cuestión. O sea, cuando nosotros estamos peleando por los remedios de alto precio, más allá de que pataleamos porque sentimos que los laboratorios tienen que poder bajar los precios y tenemos que pensar todas alternativas de que los medicamentos lleguen de una manera más fluida y menos enloquecida a los pacientes, una de las cuestiones es cuánta es la plata que de verdad se come el sistema, cómo podemos hacer para volver mucho más eficaz el sistema. O sea, lo básico, si a mí me dijeran a los 9 años en el colegio, ¿cómo harías vos esto? Y que todo el mundo coopere en una sola alcancía y que todo sea atención pública para todo el mundo, solamente hospitales públicos de altísima calidad y se acabó. Esa sería mi idea, desde mi lugar ideológico, ¿no? Claramente. Pero al mismo tiempo, me doy cuenta de que cada vez que empiezas a hablar con alguien, por más progresista que sea, a la hora de pensar cómo hacemos para volver un poquitito más fresco este sistema y que la guita rinda, todos hacemos agua. O sea, la super tendría que ser una herramienta mucho más activa. Primero la super debería ser una herramienta mucho más ágil y mucho más asertiva. Eso por un lado. El Ministerio de Salud debería ser una herramienta más asertiva, también. Pero también, si bien a uno le parece que es un montón de plata, si uno ve lo que se paga por integración, no es tanta la plata que hay. Y uno tiene que considerar cuál es la situación económica actual. Por eso yo te decía, no es comparable. Si vos tenés gente con salarios muy bajos, el aporte es un aporte en porcentaje. Entonces el aporte va a ser bajo. Si vos sumás todos los monotributistas que hacen aportes muy bajos, vas a tener aportes más bajos todavía, y eso tiene que poder cubrir la canasta básica de prestaciones. El monto que se estipula de canasta básica de prestaciones, y no siempre se está cubriendo. Monotributos no lo cubren. Ayer hubo, por primera vez en Europa, yo veo este conflicto,
por primera vez, porque la verdad que hace rato nosotros estamos viendo que los precios son impagables, pero ayer empezó el quilombo en Europa con la cuestión de esta droga nueva para leucodistrofia, que es más de $2 millones. La terapia génica que salva la vida de un nenito con leucodistrofia, con adrenoleucodistrofia, cuesta más de 2 millones de euros en realidad. O sea, es para tirarse de los pelos, ¿no? Sí, bueno, en esas cosas y sobre todo en enfermedades, nos estamos yendo un poco del tema que perdón. tratar, pero de enfermedades poco frecuentes. A ver, uno entiende que el laboratorio dice, yo hice toda esta inversión de investigación, desarrollo y puesta a disposición de este medicamento. Y esto me representó tantos millones, y como yo solo voy a vender esta pequeña cantidad, lo tengo que amortizar en esta, por cada pastilla me tiene que rendir la plata para cubrir todo eso. Si uno lo ve desde el lado económico, sin saber que del otro lado hay personas, dice, bueno, sí, es cierto, o sea, si yo tengo que cubrir, tengo que pagar todo esto, y cómo le pago al investigador, y cómo hago para que después pueda tener plata para seguir investigando. Pero acá el problema está en la falta de injerencia de los estados sobre esto. O sea, decir, bueno, el estado dice, bueno, tenemos estas enfermedades que son súper complejas, son enfermedades huérfanas, o son enfermedades son enfermedades poco frecuentes, que el campo de aplicación va a ser mínimo, pero si yo descubro seguramente me va a desatar un montón de conocimiento para ir cubriendo otras enfermedades, porque cuando se descubre una molécula, después se descubre que se puede aplicar a otras realidades. Todo esto debería estar involucrado los estados, a través de sus organismos internacionales de salud, donde dice, bueno, nosotros nos metemos en esta investigación para poder dar apoyo financiero para que las instituciones lo hagan y no sea todo requerimiento de ganancia, porque para bajar el costo tiene que haber una injerencia de haber puesto plata al Estado. Entonces, los estados, o a través de sus organismos internacionales, digamos, esa sería una salida mucho más real que pedirle al laboratorio solamente que baje el precio. Porque la producción, sobre todo si no tiene expectativas de venta, pero así todo, un remedio que está absolutamente amortizado como la aspirina, deberían regalártelo, y es más, darte plata a cambio por hacerte tomar aspirina. Entonces, y ya está totalmente amortizado y sigue teniendo un costo. Las hormonas son sintetizadas hace muchos años y ya está totalmente amortizado el gasto, y sigue siendo carísimo el acceso a hormonas para fertilización asistida. ¿Y por qué? Porque está dirigido a un comercio específico. Entonces ahí sí se puede meter el Estado diciendo, no, ya no podés seguir cobrando. La producción pública de medicamentos era una política que iba en esa línea, que Goyan tenía muy clara, y que se había embarcado en esa idea muy concreta, y que después fue abandonada. Y la producción pública de medicamentos, me estoy yendo mal del tema, pero nada, lo voy a decir, la producción pública de medicamentos era clave en el momento que había sido planteada. ¿Por qué? Porque se estaban terminando todas el tiempo de duración de las patentes, de los medicamentos, de moléculas, de los biológicos, que daba la posibilidad de que el Estado los produzca y baje el costo. ¿Por qué? Porque el otro me lo va a tener que vender más barato porque el Estado me lo vende a 2 pesos. Y era el momento exacto donde esto se iba a producir, donde esto se produjo. La caída de todas las patentes, o sea, se terminaba la exclusividad por patente, estaba la posibilidad de producirlo públicamente, el Estado había invertido para empezar a producir públicamente este tipo de medicamentos, y se desatendió esta realidad. Entonces, eso también ayudaría. No quizás para estos otros medicamentos que yo digo, donde toda la tecnificación está a cargo de un solo laboratorio y no hay nadie que está controlando. Pero bueno, volviendo a las obras sociales, les decía, a ver cómo retomamos. Las que no adhirieron, y esto es importante saberlo, porque a veces uno cree que puede ir a la superintendencia a reclamar
La superintendencia no tiene injerencia en estas porque no adhirieron al sistema las obras sociales de las Fuerzas Armadas, de Seguridad, Policía Federal, Servicio Penitenciario Federal, los retirados, jubilados y pensionados de estos servicios, de policía, de todo esto, si adhieren, integran el sistema de salud nacional, pero no adhirieron. Y todas las otras creadas o a crearse pueden, una vez que se crean, pueden adherir. Las obras sociales, por ejemplo, de universidades no adhirieron al sistema. Tenían un sistema ahí que iban a adherir, pero se dio de baja todo porque no se inscribió ninguna. ¿Sí? Esas, por ejemplo, no están dentro de las que adhirieron. Bueno, acá volvemos a remarcar en el caso puntual cada una de ellas, son todas entidades públicas de derecho público no estatal, tienen administraciones mixtas, o sea, tiene injerencia tanto el organismo que la regula como los propios afiliados. Tenés diferentes realidades según cada una de ellas. Todas se caracterizan por tener independencia administrativa y financiera respecto a la madre, por ejemplo, al sindicato no tiene que tener una contabilidad diferente a la de la obra social, no se mezclan esas cosas. Es más, por ejemplo, cuando un sindicato hace una clínica, le dona a la obra social propia esa clínica, o sea, no. ¿Por qué? Porque la hace el sindicato con plata que recauda de sus afiliaciones, que no es de la obra social, y la dona para ese recurso específico. Y tienen obligaciones las obras sociales de destinar sus recursos en forma prioritaria a prestaciones de salud, es decir, que el 80% del recurso bruto que reciben tiene que ir a prestaciones de salud. No, el resto es parte administrativa, recreación, vieron que a veces le ofrecen recreación o prestaciones sociales distintas. Bueno, el 80% tiene que ser para salud, el resto puede ir haciendo otras cosas. Formar parte del sistema de salud, para eso se tienen que inscribir. Del sistema de la 23661, que es como idea general, si uno lee la 23661, tiene una idea general que es lo que más o menos decís vos, Flor, que es un sistema absolutamente integrado. Eso ya está pensado del 88, con la ley 23661. No es novedad. No es novedad. Presentar anualmente ante la Superintendencia de Servicios de Salud el programa médico asistencial, que es el PMA, no confundir con PMO, sino es el plan médico asistencial de cada provincia, de cada obra social, presupuesto de gastos y recursos, balance, copia legalizada de todos los contratos de prestaciones con los prestadores de salud, porque eso me va a dar indicio que puede cumplir con el PMA que dice que va a cumplir. Importes recaudados por aportes y contribuciones, el 80% se debe destinar a prestaciones médicos asistenciales, el 70% se deberá remitir mensualmente a la jurisdicción donde viva la persona, o sea, como son obras sociales nacionales, puede haber en cualquier provincia, y le tienen que derivar a la provincia, a la sede de la provincia, para que dé las prestaciones a sus beneficiarios. Debe establecer mecanismos de redistribución regional, solidaria, que asegure que en todo el país, todas las personas tengan. Yo sé que esto les estoy hablando de un ideal y ustedes están empezando en casos concretos que esto no se cumple, que si uno sabe que Dios está en todas partes, pero que atienden en Capital Federal, bueno, es una antigüedad lo que acabo de decir, Capital Federal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perdón, porque no es más, pero bueno, yo me crié en otra época. Pero bueno, esto es, digamos, el deber ser, y la obligación de inscribirse en el Registro Nacional de Obras Sociales. Beneficiarios de las obras sociales: el titular, trabajador en relación de dependencia, jubilado o pensionado, monotributista, servicio doméstico o pasante. Esos son los titulares. Cualquiera de ellos que tenga esta condición es el titular. La familia va a estar integrada por el cónyuge, por los hijos hasta 21 años o 25 si cursan, hijos con discapacidad sin límites de edad,
Hijos con, recuerden, con el certificado único de discapacidad. Tienen que presentar el certificado para poder acceder a esto. Hijos del cónyuge, que los pueden herir si el padre o la madre no son titulares de obra social. O salvo que la persona que lo va a adherir tenga un mayor aporte y lo pueda justificar. Entonces, bueno, lo incluye en la obra social de la madrastra o del padrastro porque tiene mejor aporte y le da una mejor prestación. Pero no tiene que estar inscrito en la otra. Menores cuya guarda se haya acordado y convivientes. ¿Qué? Pregunta Ángel, si hay manera de monitorear los incumplimientos. No voy a hablar de... ustedes van a tener una charla sobre la superintendencia y reclamos. Perfecto. Así que no voy a ahondar mucho en ese tema. O sea, no... Perfecto. Van a tener algo porque no... O sea, les puedo decir que hay forma de monitorear un montón de cosas, pero no es el tema específico. Y acá está parte de los... bueno, otros ascendientes y descendientes, por ejemplo, quiero adherir a mi nieto, a un nieto, o a mis padres, los pueda adherir pagando el 1,5% más del aporte. Pero esta persona tiene que estar a cargo de esta persona, no quiere decir que tengan que vivir juntos, sino que no tenga por derecho propio, o sea, derecho a ser titular de una obra social o estar en otro grupo familiar. Entonces, esa persona, por ejemplo, mi hija es menor de edad o es mayor de edad pero no trabaja, y yo, por ejemplo, la tengo a cargo porque tiene 25 años y tiene 24 años y está estudiando. Entonces, la tengo a cargo. Esa es una línea muy recta donde puedo afiliar. Entonces, tiene un hijo y yo afilio a mi hijo al nieto pagando el 1,5% más. Esas son condiciones específicas. Esto no es tan usado, si bien hay mucha gente que sabe de esto, pero no es tan usado y la verdad que también es un buen recurso. Si bien hay un mayor descuento, pero bueno, es una posibilidad de que tenga la obra social sin necesidad de pagarle, digamos, un monotributo o alguna cosa medio rara que puedan hacer. El carácter de afiliado se mantiene siempre que subsista el empleo y que subsistan los aportes. O sea, mientras haya aportes, haya empleo, se es afiliado. Y en la familia sí cumple las condiciones, mientras sea el cónyuge, mientras el hijo tenga determinada edad, mientras la persona con discapacidad no trabaje en forma, o sea, no trabaje y no tenga derecho a ser titular de una obra social, tiene. Salvo, pueden seguir afiliados sin obligación de efectuar aporte en caso de extinción del contrato de trabajo durante 3 meses. O sea, tiene derecho a la obra social durante 3 meses mientras cuando uno se queda sin trabajo. La interrupción del trabajo por causa de accidente o enfermedad inculpable, que por ahí tiene una parte de licencia sin goce de haberes, esto lo tienen durante un año, le hacen una guarda de puesto por un año, durante ese año tiene derecho a la obra social, o sea, el empleador hace el aporte, la contribución, digamos, pero la persona no hace el aporte. Suspensión del trabajador sin goza de remuneraciones, también durante 3 meses. Y en caso de muerte del trabajador, ojo con esto porque la palabra es trabajador, su familia mantiene la calidad de afiliado durante 3 meses. ¿Por qué trabajador? Porque no se aplica a la persona que tiene derecho a la obra social por estar cobrando un seguro de desempleo, no se aplica al jubilado y al pensionado. Se aplica al trabajador. Cuando el trabajador muere, tiene derecho la familia durante 3 meses a cobrar. Y tiene derecho también a seguir afiliado a la obra social realizando aportes y contribuciones. Las realiza el 9% total lo realiza la propia persona. O sea, el 3% normal más el 6% que le correspondía al empleador,
lo hace solamente la persona. Aquellas personas que tienen licencia sin goce de remuneraciones, se presenta ante la obra social y va a decir que los aportes y contribuciones lo va a hacer él, le van a dar una forma de pago, tiene que hacer el depósito bancario, eso va a AFIP y se integra la obra social. Tienen que demostrar, ¿no? Obviamente, que está de licencia sin goce de remuneraciones, situación. Trabajadores de temporada, mujeres en estado de excedencia. ¿Saben lo que es el estado de excedencia? Es aquella licencia que supera los 3 meses. Las mujeres cuando tienen hijos tienen 3 meses de licencia, que va, en general es 45 días antes del parto, 45 días después del parto. En general uno lo corre y termina tomándose más días, pero son 3 meses en total. Las mujeres pueden pedir excedencia, que es 3 meses más o 6 meses más, sin goce de haberes. Pero tiene derecho a seguir teniendo la obra social y tiene que realizar aportes y contribuciones. Este es un problema que es bastante desconocido y se suele enterar la gente cuando se tomó excedencia y tenía una prepaga, que la prepaga le empieza a mandar la factura completa, y dice, pero ¿por qué si yo tengo derecho de...? No, vos no estás aportando. No aporta a la mujer que está de licencia y tiene derecho a la obra social completa sin aportar nada, y no aporta ni tiene contribuciones la persona que está en excedencia. Por lo tanto, en este momento, si uno no paga, la prepaga no recibe nada, y ahí le pasan la factura completa. Ojo con eso, porque también, pero puede seguir afiliado a la obra social haciendo el aporte y contribución durante esos 3 meses o 6 meses, según haya tomado. Suspensión del trabajador sin goce de remuneraciones después de los 3 meses, o sea, sigue la suspensión en general son específicas, ¿no? La suspensión por una investigación de algún hecho. Esto es suspensión porque no hay trabajo, se suspende al trabajador porque no hay trabajo, entonces no se les puede pagar y tienen reglas específicas. Y en caso de muerte del trabajador, acá se lo marqué, su familia mantiene la calidad de beneficiarios después de los 3 meses. Se presenta, esta también es desconocida. La gente no sabe que tiene derecho a ir a la obra social y decir, bueno, yo era afiliada porque era cónyuge y mis 2 hijos eran afiliados porque eran hijos del trabajador que falleció. Pasaron los 3 meses, quiero hacerle realizar aportes sin contribuciones y lo voy para mantener la obra social. Lo puede mantener hasta tanto la persona tenga derecho a ser titular de otra obra social, que ahí se le corta. Pero mientras no tenga trabajo, por ejemplo, no tenga trabajo en relación de dependencia, que haga aportes, puede hacer aportes y contribuciones y mantener el derecho. Esta es bastante desconocida, díganme si la conocían. ¿Alguno la conocía? Es muy interesante esa. Bueno, en caso de muerte, los integrantes del grupo familiar primario mantendrán carácter de beneficiarios por el plazo de las condiciones del inciso A de este artículo, una vez vencido. Acá se los puse bien el artículo, porque sé que esto no lo conoce mucha gente. Una vez vencido dicho plazo, podrán optar por continuar en este carácter, cumpliendo con los aportes y contribuciones que hubieran correspondido al titular. Este derecho cesará a partir del momento que por cualquier circunstancia adquirieran la calidad de beneficiarios titulares previstas en la ley. Es muy interesante usarla también, por ejemplo, el cónyuge está esperando cobrar la pensión, y se demora el trámite de pensión, y tiene derecho a sostener esta obra social hasta tanto salga el trámite de pensión. Aportes y contribuciones. Acá tenemos, esto ya se los repetí, una contribución a cargo del empleador, un 6%, un aporte a cargo del trabajador de un 3%, un 1,5% por cada afiliado adherente, ascendiente o descendiente a cargo, distinto del grupo familiar primario. Empleadores o dadores de trabajo son agentes de retención, esto es una obligación, son agentes de retención de aportes y contribuciones. Las personas que retienen aportes y contribuciones, o sea, el empleador que retiene aportes y contribuciones y no lo deposita al sistema, puede ir preso por eso. Sí, así como lo escuchás. Sí, pueden ir presos. Hay causas fiscales, lo que pasa es que nadie lo denuncia, pero
si uno va y denuncia, hay casos conocidos, porque es primero es un delito penal, fiscal, tributario, y igual tiene topes para ir preso, ¿no? Pero el tope es muy bajo, porque es 1 millón, creo que es 1 millón, 2 millones, no sé cómo estará en la actualidad, pero, o sea, llegás a esa cifra en un ratito, te digo. En un ratito llegas a esa cifra y podés ir preso por esto, por retener y no aportar, porque es retención infiel. O sea, yo retengo y no se lo doy a quien se lo tengo que dar. Entonces te saco a vos y te estoy haciendo creer que lo estoy aportando. Vos te vas a atender con la obra social y la obra social dice vos no tenés aportes, porque nadie los aportó. Entonces es un delito. Uno puede entrar a mi AFIP, a mis aportes, que es de AFIP, se llama mis aportes, y ahí pone su número y sabe si le están haciendo los aportes al día. Eso es abierto, lo puede ver todo el mundo, con el número de quit, lo puede ver. A veces se cuidan y hacen un aporte parcial. Van haciendo aportes parciales para no quedar incumplir, digamos. Bueno, la 23661, que es este sistema nacional que se quería crear y que se había planificado y que solo quedó de aplicación para las obras sociales, es el Sistema Nacional de Seguro de Salud, que tenía, la idea era que todos tuvieran prestaciones igualitarias, tanto beneficiarios de obras sociales como personas sin obra social, o sea, del sistema público. Tenían como principios el pleno goce del derecho a la salud, la no discriminación en las prestaciones, la concepción integradora entre el sector público, el privado y el intermedio. O sea, todos se nucleaban en este sistema. Quedó en una gran, hermosa idea y no mucho más. Esto es más o menos lo que yo les venía diciendo: proveer prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, prestaciones que respondan al mejor nivel de calidad disponible. Cuando ustedes escuchen, esto se los voy a decir porque, nada, todas esas cosas son cosas hermosas, perdón. Voy a volver atrás porque quiero que lo vean. A ver si... Esta. Cuando ustedes les dicen que quieren hacer un sistema de salud unificado, donde todos tengan derecho a prestaciones, bueno, tienen la ley 23661, ¿por qué no la aplican? No hay que inventar nada, está inventado. Sandra, una pregunta. Estando esa ley, si uno quisiera reclamarla, que efectivamente funciona. El problema es que dice que deben adherir para que la prestación para que sea obligatoria. Los únicos compelidos a cumplir lo que establece ahí son las obras sociales y las prepagas posterior al 2011. ¿Y hay una defensoría donde uno pueda llevar esto, por ejemplo, y decir, che, ¿qué pasa? No, son decisiones, lo que pasa es que esto son decisiones políticas, te va a decir no, porque en realidad la provincia tiene que adherir al sistema, y eso es por una ley provincial y nosotros no podemos, son facultades no delegadas. Entonces acá, si vos lees la ley, dice invita a todos a adherir, invita a todos a adherir, y tienen que adherir con las normas que le establecen cómo será una adhesión a una ley. Será por ley provincial, será por ordenanza municipal, será por lo que sea, que tengan la potestad suficiente para adherir al sistema. Será por decisión del directorio si son las obras sociales que están fuera del sistema. Cada una de ellas tiene que adherir de alguna forma. Costó años que adhirieran a la 24901. Pero perdóname, ¿los ministerios tienen la potestad de impedir a que adhieran? Los ministerios tendrían que tomar la decisión de adherir. Porque cada obra social provincial está regida por el ministerio. Es el ministerio que dice, vamos a adherir a este sistema y todos vamos a estar
¿Cómo es el número de la ley? La 23661. 23661. Y perdóname, ¿y nosotros, los pacientes, en qué defensoría podríamos hacer nuestros reclamos? Para que esto funcione, en ninguna. El reclamo es político. Ok, solamente, ok, listo, está bien. No hay, a ver, porque deja las salvedades esta, que son voluntarias las adhesiones. Sí. No es una, o sea, no es una ley que pueda obligar, porque no es una facultad no delegada. La nación no tiene facultad absoluta sobre la salud, eso lo regula la provincia. Sí, lo que decías al principio. Que la provincia son primigenias, la provincia fue primero, después la nación. No nos tenemos que olvidar. No los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos en Congreso General Constituyente por las provincias que lo componen. Es las provincias la que le dice, la que le da a la nación el poder. Pero le da un poder limitado, no de todo. La salud me lo reservo. Acá dice, Eunice dice, la ley 24.901 no adhieren en todo el país. Al ser federal, nuestro sistema de gobierno, algunas provincias no adhieren. Por eso, las aplicaciones se va a aplicar para aquellas que es obligatorio, o sea, una persona que por ahí vive en el Chaco, sí se le aplica porque tiene una obra social nacional. Pero si es beneficiario de la obra social provincial, en el caso de Chaco sí, pero bueno, ponerle que Chaco no haya adherido, no se le aplica. Pasa con provincia de Buenos Aires, que las prestaciones básicas no están, si bien adhirieron al sistema de CUDI y de otras cosas, no adhirieron a la 24901 en forma integral. Tienen prestaciones propias y tienen ley propia de prestaciones básicas de discapacidad. Entonces, Bioma no aplica la 24901. Entendí. Yo me metí mal, Ale, porque Ale Tornero está acá viendo, hay dos consultas importantes en el chat, y ella acaba de decir, no esperen que era cuando termine la exposición. Sí, no la quise interrumpir. Hago mutis, perdón. No, quédate tranquila, no pasa nada, no. Me da lástima porque tenemos poco tiempo y tenemos mucho para preguntar. Bueno, autoridad de aplicación, vamos a ir rapidito así nos quedamos con las preguntas para después. Autoridad de aplicación, la Superintendencia de Servicios de Salud. Que regula, bueno, esto ya lo fuimos hablando, regula, dicta las normas, controla el funcionamiento del sistema, prestadores, y las empresas de medicina prepaga las empezó a controlar desde 2011. Esto, igual después creo que les voy a pasar la presentación como para que tengan una idea general. Aprobar solicitud de propuestas de ingreso al sistema, estas de las que quieran adherir, se presentan ante la super analiza y dice, bueno, sí, podés adherir al sistema o no. Aprobar el programa de prestaciones médicas, aprobar el presupuesto de gastos y recursos de cada una de las obras sociales, asegurar y controlar la libertad de elección en las obras sociales, realizar una vez al año la rendición de lo actuado por el organismo en audiencia pública. Hace unos años se venía cumpliendo más o menos, después, bueno, vino la pandemia y se dejó de hacer audiencias públicas. Igual un par de años antes se había dejado. Efectuar y controlar el cumplimiento de las obligaciones éticas correspondientes al organismo y todas las dependencias, bueno, todas estas cuestiones. Verificar la eficiencia y eficacia de la ejecución del plan estratégico, que no tiene vigente plan estratégico, la super. Implementar, regular y administrar recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución. A esto quería llegar, esto es lo que me parece más importante, y que es, esto se destina a coberturas de alto costo, y si bien siempre se habló de baja incidencia, hoy no podemos hablar de baja incidencia, porque tiene mucha incidencia muchas de las prestaciones que se dan acá. Desarrollar e implementar programas de prevención por patología, es bastante conocido el programa de prevención de diabetes, donde hay un fortalecimiento para un seguimiento de los pacientes con diabetes. Se deben inscribir ante el registro de obras sociales, esto es como más, volvemos a repetir, esto es específico de la 23661, y si bien dice aportes del tesoro, siempre dice fondos,
todas las leyes que van a ver sobre el tema de cómo, de las diferentes instituciones, siempre van a tener la parte de aportes del Tesoro, porque se abre la posibilidad de que en algún momento haya algún aporte del Tesoro, lo hubo en algún momento, y después de donaciones que se le hicieran, eso ya es como es de uso común. O sea, uno sí tiene que poner que se pueda aceptar donaciones, porque si alguien le hace donaciones y no está puesto en la ley, no la puede aceptar. Acá vamos, ¿qué es el Fondo Solidario de Redistribución? Se compone del 15% del 10%. El 15% lo aportan las obras sociales de dirección, que son las que tienen mayores aportes, y el 10% todos nosotros, todos los que tienen obras sociales sindicales u otras obras sociales, aportan el 10%. ¿De qué? De los aportes y contribuciones. Se suman aportes y contribuciones de ese 9% que descuentan del sueldo, el 10% va al Fondo Solidario. Por eso le decía, no es plata del Estado. No es plata del Estado, es plata de los trabajadores. Vos trabajaste, vos aportaste parte de tu aporte y de lo que te descuenta tu propio empleador. O sea, para calcular tu sueldo, dice, bueno, yo voy a tener que aportar tanto, entonces calculo con ese descuento que ya sé que te voy a hacer. O sea, sabés que es sueldo diferido. Y lo va a aportar, ese 10% lo aporta este fondo. De ese fondo se va a financiar todo lo que sea de alto costo. Y que pero no cualquier cosa de alto costo. Las cosas de alto costo que están en las normativas, en la parte de integración, en la parte de las normativas específicas de subsidios por reintegro, que es un horror, perdón, pero yo sé que lo habían puesto para que les quede sur. Pero subsidios por reintegro, si es subsidio no es reintegro. Se contrapone su mismo nombre. Y me vuelve loca a mí que se contraponga. Yo tengo así como obsesión con algunas cosas. Y eso está mal puesto. Pero bueno, subsidios por reintegro y algunas prestaciones que van dentro del sistema de tutelaje de tecnología sanitaria y que tienen reconocimiento específico, o por excepción, porque tienen cobertura obligatoria a través de fallos judiciales, o de amparos, o porque han sido incorporados al sistema de tutelaje de tecnología. Todo eso se reintegra a través del fondo. No siempre se reintegra todo a la obra social, quizás se reintegra hasta un tope. A veces puede haber un desfasaje entre lo que sale la medicación y lo que recibe desde el Fondo Solidario. En general, si es a través de un amparo, va a recibir el total. Igual la obra social, para recibir eso, tiene que hacer un trámite en la superintendencia y solicitar un acto administrativo que diga, bueno, justificando que ha tenido un amparo, que esta es la situación concreta, y el superintendente dicta una norma, y esa norma le permite poder solicitar el reintegro. Por eso, a mí me parece súper importante de todo esto que ustedes sepan que el Fondo Solidario de Redistribución no es plata del Estado. No es, si ustedes se van con ese concepto, yo voy a ser feliz de la vida porque es algo que vengo pregonando hace un montón. Por favor, no es plata del Estado, es plata de los trabajadores, plata nuestra. O sea, de lo que se reintegra de ahí, sabemos que nosotros lo pusimos. Y yo puse para los otros que lo están recibiendo. Yo no estoy recibiendo plata, mis prestaciones no reciben plata del fondo. Las prestaciones comunes, ir al consultorio odontológico, ir al médico clínico, ir a cualquier especialista, no recibe aporte del fondo. La obra social lo paga con el aporte que yo le hago. Solo estas de alto costo. Entonces, todos somos solidarios para aportar eso, para que esto pueda tener un reintegro y la obra social le dé cobertura. El destino, bueno, todo lo que atender a los gastos administrativos del financiamiento de la superintendencia, solo el 3% va a la parte de gastos administrativos, subsidiar automáticamente a aquellos beneficiarios que por todo concepto perciban menores ingresos. Hay un subsidio Lozano, diferentes subsidios que equiparan los aportes. Por ejemplo, los monotributistas aportan menos que los trabajadores en relación de dependencia. Entonces las obras sociales reciben un subsidio automático para compensar el valor de la
de la canasta de prestaciones. La cobertura de prestaciones médicas especiales de alta complejidad, elevado costo y baja frecuencia. Si bien dice baja frecuencia, ya no podemos seguir hablando de baja frecuencia. Y las de discapacidad. Supletoriamente, constituir reservas líquidas destinadas a atender posibles desequilibrios financieros. Hay un sistema de reservas y que fue utilizado con la cobertura COVID. Ahí vimos específicamente dónde se usaron reservas de emergencia. Había un fondo de emergencia que había sido creado en el 2016 con excedentes del fondo, y ese fondo de emergencia fue utilizado para dar cobertura a para reintegro por los casos de internación de COVID. Al principio de toda la pandemia, que era muy caótico todo lo que estaba pasando. Y el eventual excedente del Fondo Solidario, ¿por qué? Esto es, cuando en el 2016 se estableció, dice, por posible pandemia. A nadie se le ocurrió que fuera una cosa real, la posible pandemia. Bueno, la posible pandemia existió. Existió y se hizo, se pidió que se dé cumplimiento a lo que decía el decreto, y que decía posible pandemia. Bueno, tenemos pandemia, decretada por la Organización Mundial de la Salud. Ahora dame la cobertura que corresponde a la emergencia. Acá vemos la clasificación por tipo de beneficiario. La mayoría, 12 millones, son relación de dependencia. Tendríamos que empezar a cerrar porque hay otro... Bueno, PAMI, acá tenemos el listado de todas. Perdón. Son más o menos 20 millones, son un poco más de 20 millones, de afiliados al sistema nacional. No solo al sistema nacional. Ay, espera que no puedo avanzar. Bueno, acá lo tenían en una torta. Y las que no han adherido al sistema nacional, la Obra Social del Poder Judicial, la Obra Social de Policía Federal, IOSFA, de Fuerzas Armadas, la Obra Social del Servicio Penitenciario, el DAS, que es la del Congreso, todas esas no adhirieron al sistema y tienen autoridad de aplicación propia. Bueno, el sector privado está integrado por las empresas de medicina prepaga. Las empresas de medicinas prepagas son todas aquellas que tengan objeto total o parcial, su objeto total o parcial consiste en brindar prestaciones de salud. No importa si es una mutual, si es una sociedad comercial, si es una fundación, si es una asociación. Si su objetivo total o parcial sea brindar prestaciones de salud, es considerada empresa de medicina prepaga, considerando que la definición de empresa es 2 o más personas que se juntan para un bien común, para desarrollar una actividad en común. Entonces, abarca cualquiera, porque uno asocia empresa con una sociedad comercial, no necesariamente. Se encuentra regulada por la 26.682, la cantidad de afiliados es entre 6 y 7 millones, no hay información fehaciente. No importa su forma jurídica, sociedad comercial, asociación o fundación, importa el objeto, que es prestar servicios de salud mediante pago por abonos. Autoridad de aplicación es la superintendencia. Los tipos pueden brindar planes integrales y pueden brindar planes parciales. Los planes integrales tienen que abarcar todo el programa médico obligatorio y la ley 24.901 como mínimo, y puede ser superador de eso. Solo se puede dar cobertura parcial a las que están enumeradas en la ley, que son aquellas que dan solo servicio odontológico, solo servicio de emergencia, o dan prestaciones en una sola localidad con un padrón menor a 5.000 usuarios. En una sola localidad. Solo es para Morón. Entonces, esa es de cobertura parcial. No te voy a obligar a tener una cobertura toda integral. Y después hay otras que son creadas por la disposición 900, que es la cobertura parcial ambulatoria, que es lo que ofrece Swiss Medical, y un plan parcial de internación, que solo cubre internación, y algunas internaciones, pero no te cubre todo lo que es ambulatorio. Y la otra te cubre todo lo que es ambulatorio y no te cubre internación. En todos los planes de cobertura médico asistencial, la información a los usuarios debe estar explícita, debe decir qué te cubre y qué no te cubre. Eso es importante en el tema de
los planes parciales. Bueno, los contratos, modelo de contrato, tiene que estar aprobado. Hola, Edel, ahí te comparto todavía una no reunión está, que hay ahora, que es un... Todavía no está, no hay modelos de contratos autorizados. La rescisión, los usuarios, en cualquier momento de celebrado el contrato, deben notificar con 30 días de anticipación y solicita la baja cuando quiere. La prepaga puede darte la baja si debes 3 cuotas, primero te tienen que intimar, o si falseaste la declaración jurada. Falsear la declaración jurada puede hasta constituir un delito, pero te da la baja, te pueden dar la baja automática si descubren que vos dijiste que no tenías una enfermedad y no podías no saberlo. Las carencias y declaración jurada solo, no se pueden incluir periodos de carencia. Todo, vos tenés derecho al PMO, tenés derecho a las prestaciones de la 24.901, salvo que te ofrezcan, por ejemplo, cirugía estética. Pero te dice, si tenés que tener 11 meses de afiliado para tener derecho a cirugía estética, eso está permitido, porque no está dentro del PMO. Entonces, aquello superador puede tener un plan, pero tiene que estar claro en el contrato cuál es el periodo de carencia. Enfermedades preexistentes no pueden negarte la afiliación por enfermedades preexistentes, pero sí te pueden establecer un valor diferencial de la cuota. A veces es tan privativo que es casi como decirte no te puedes afiliar. Y la enfermedad preexistente es solo por declaración jurada, no te pueden obligar a hacerte estudios médicos. Uno tiene que decir en la declaración jurada. Eso sí, si falseaste la declaración jurada te pueden dar de baja cuando lo descubran. Entonces hay que tener cuidado con eso. La edad no puede ser un criterio de rechazo, pero también hay diferentes rangos etarios para afiliarte, o sea que eso puede haber hasta 3 rangos etarios. Los beneficiarios, titular es el que firma el contrato o el trabajador que es afiliado a través de una contratación corporativa. El grupo familiar está integrado casi lo mismo que las obras sociales, hijos hasta 21 años, de 21 a 25 si cursan estudios, hijos con discapacidad, dice incapacitados, yo se los puse acá, se los remarqué porque me dio mucho odio cuando lo vi, porque ya estaba aprobada la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y seguían poniendo incapacitado en una ley, lo que era un horror. Pero bueno, salió con incapacitado, mayores de 21 años, los hijos del cónyuge, los menores con guarda y tutela, y las personas que convivan con el titular en unión de hecho, sea o no de distintos sexos, sus hijos, según la acreditación que determina la reglamentación. Y, a diferencia de las obras sociales, da la posibilidad, a través del decreto reglamentario, de poder incorporar a hermanos, y vuelve a repetir incapacitados, se los puse textual como está en la ley para remarcarle el error de esto, es persona con discapacidad, que afiliado, que esté a cargo del titular. Pueden agregar un hermano, mayores de 18 años, lo pueden integrar al grupo familiar, si es una persona con discapacidad, tiene certificado de discapacidad, y la guarda, acá dice curatela, pero en realidad no necesariamente es la curatela, recuerden la curatela es una medida muy extrema y se reserva a casos muy específicos, ya no más, pero tiene que demostrarse judicialmente que está a cargo, o sea, tiene que demostrarse que está a cargo la persona, pero pueden afiliar a los hermanos. Esto es muy diferente con las obras sociales, que esto no está permitido. La Superintendencia de Servicios de Salud es el órgano que regula las obras sociales y las prepagas, es la autoridad de aplicación de la 23660, 23661, 26682, por lo tanto regula obras sociales nacionales, no IOMA, no los institutos provinciales, solo las nacionales, y las empresas de medicina prepaga.